Bien, vamos a hablar acerca del séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento que lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Es muy breve como el anterior que estuvimos viendo la semana pasada. Dice así, simplemente: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Quiero tener también otra lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 2 al 11. Una historia que luego estaremos viendo la perspectiva de Jesús acerca de este tema. Leo en Juan capítulo 8, versículos del 2 al 11. Dice: por la mañana volvió al templo Jesús, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que le acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una historia que nos acerca también a la realidad de cada uno de nosotros, pecadores que un día acudimos sin otra solución que esperar de Jesús su gracia y su amor y su perdón. Pero bueno, luego hablaremos un poco más de esto. Vamos pues a centrarnos en este séptimo mandamiento. De la misma manera que Dios, en el quinto mandamiento, cuando establece las relaciones entre padres e hijos, ¿os acordáis que lo estuvimos comentando? En el séptimo, en este mandamiento, deja bien claro la importancia de la unidad matrimonial. Ahora, la unidad matrimonial. Mientras la sociedad, una sociedad como la nuestra, permisiva, que es tolerante con la infidelidad, que manipula incluso el trueque de las emociones. Se oye aquello de: estaré contigo hasta que te quiera, o hasta que me interese, o hasta que me satisfagas. Esta sociedad que da rienda suelta pues a la opción de género. Por lo tanto, establecer relaciones entre hombre y hombre, mujer y mujer. Esta sociedad que incluso da por sentado el concubinato, es decir, tener amantes. Incluso somos conocedores, ¿no?, de historias de gente de alto rango que se le conoce tener sus amantes, ¿verdad? Y esta sociedad lo permite, lo encuentra, pues mira, cada uno es libre de hacer lo que quiera, como es el caso de la prostitución misma que se quiere reglar, ¿no? En cambio, la ley, la norma, el mandato dado por Dios, centra la atención en la importancia del matrimonio, en la relación íntima entre el hombre y la mujer, y Dios lo quiere dejar bien claro que es algo intocable, esa relación. Y cuando se toca, cuando se altera,
cuando se desobedece, entonces totalmente nos encontramos en que Dios está en oposición a esa unidad que se intenta estropear y romper. Si decíamos, el día anterior decíamos que la vida es sagrada, ¿os acordáis que lo estábamos comentando esto? Que la vida es sagrada. Bueno, pues si mi vida es sagrada y esa vida la estoy compartiendo con otra persona, estamos compartiendo juntos, pues todavía esa relación todavía es más sagrada. Por eso Dios precisamente pone delante este mandato de no cometer adulterio. Una de las primeras cosas, voy a poner una ilustración, una de las primeras cosas que me llamó la atención al llegar a Estados Unidos, por primera vez, eso hace un montón de años, hace cerca de 40 años, era ver cómo en muchos lugares públicos aparecía la palabra violation, violación en inglés. Eran anuncios que te avisan de que si infringes una ley, estás violando esa norma. Y por lo tanto, si la violas, hay un castigo. Y en la sociedad se entiende así. La traducción literal de esta palabra inglesa, para nosotros, la palabra traducida a nuestro castellano, violación, la asociamos mucho en el ámbito sexual, ¿verdad? Cuando, por desgracia, una mujer es asaltada por un hombre para abusar sexualmente de ella, decimos que ha sido violada. Y entonces entendemos la gravedad, ¿verdad?, de esta situación. De la misma manera, si no peor, debemos entender que cuando uno de los dos cónyuges tienen una relación sexual, emocional, con otra persona fuera de su matrimonio, no solo le está faltando al respeto, no solo está faltando a la confianza mutua y a ese amor que un día se dijeron, le está faltando a la otra persona, lo cual en sí, eso ya es terrible, sino que además está violando la ley de Dios. Está faltando al mandato de Dios. Así que es curioso que este mandato, no cometerás adulterio, es curioso porque diciendo no cometerás adulterio, está sellando la afirmación de la relación que debe existir tan estrecha y que no se debe estropear por culpa de la acción de uno de los dos. Quizá nos gustaría que dijera directamente como en el mandamiento número 5, ¿no?, el de honra a tu padre o a tu madre, quizá nos gustaría que dijera honra a tu pareja o a tu esposo o tu esposa, honra la unidad del matrimonio. Pero lo expresa Dios de una manera muy tajante, diciendo en forma protectora: no adulteres, preserva tu matrimonio, protege tu familia, cuida del futuro de tus hijos y el propio futuro vuestro. Así que el adulterio vemos que es expresado en la palabra de Dios realmente como un pecado. Cuando se viola esa unidad del matrimonio, Dios lo contempla como un pecado. Un pecado que ofende a la esencia de Dios. Porque si no, no estaría incluido en estos 10 mandamientos. Si fuera algo sin demasiada importancia, Dios no lo hubiera expresado de una manera tan definida y tan clara. Por eso le tenemos que dar una importancia debida. Es cierto que el matrimonio es cosa de 2 y no de 3. Desde luego el matrimonio es mucho más que unas palabras bonitas en una ceremonia, es mucho más que una promesa de futuro que a lo mejor somos incapaces de cumplir. Algunos, estos días estamos celebrando nuestro aniversario de bodas y uno echa su mente atrás y dice: cuántas cosas han pasado, ¿no?, en una relación, en un matrimonio.
y porque realmente son más que palabras bonitas y buenas intenciones. Pero el origen del matrimonio está en Dios. Nos acordamos en Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 24. En Génesis, cuando Dios instituye esa relación, cuando aparece la compañía de Adán, y le dice en el capítulo 2, versículos 18 en adelante: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice la nueva versión internacional: los dos se funden en un solo ser. Esa es la relación estrecha, íntima, incomprensible, pero que viene a ser una realidad. Cuando vemos que en la Escritura, desde el principio, los primeros protagonistas de la historia de la Biblia, vemos como realmente tenían una esposa: Adán, más adelante Caín, Abel, Set, Enoc. Los hijos de Noé tenían cada uno su mujer, su propia esposa. Cuando Abraham dejó la tierra de Ur, lo hizo con su mujer, leemos en Génesis. Y cuando pasa aquella situación de miedo, llega a Egipto y teme por su vida, la hace pasar como si fuera su hermana, ¿no? Y el propio Faraón, cuando se entera de que no era su hermana, sino que era su mujer, era la mujer de Abraham, pues le dice que se vaya porque pueden venirle toda clase de maldiciones. Y en un sentido esa historia reivindica la importancia, la prioridad de esa relación entre esposo y esposa. La propia historia de José, la historia de José también la conocemos, ¿verdad? Cuando la esposa de Potifar pretende seducirle, nos habla del gran respeto que se tenía por la mujer ajena, y José no entra en ese juego, y mucho menos por la tentación sexual. ¿Por qué? Pues porque el matrimonio es cosa de dos y nunca puede haber un tercero. Y cuando hay un tercero, si hay un tercero, entonces está violando el mandamiento de no cometerás adulterio. Así que el adulterio es claramente denunciado en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento la ley se aplicaba de una manera inexorable, sin ninguna duda. Dios desde el principio quiso mantener este tema de una manera muy tajante. Leemos en Levítico, por ejemplo, capítulo 20, versículo 10, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. También leemos en Deuteronomio que incluso menciona el caso de la mujer de una virgen desposada. Cuando estaban desposados es que estaban comprometidos ya. Incluso si una virgen desposada, una joven, una muchacha, ya estaba comprometida y había un tercero que quería tener relación con esa persona, incluso eso ya se consideraba adulterio.
Los profetas del Antiguo Testamento denuncian continuamente el adulterio, no solamente del pueblo de Israel, que es una buena imagen, ¿no?, de fallar en la relación con Dios, sino también del adulterio en el ámbito personal. Leemos en Jeremías capítulo 5, versículos del 7 al 8. Dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Es decir, denunciando lo que es la conducta de muchos que iban detrás de mujeres de otros hombres. Y leemos en Jeremías capítulo 7, versículos del 8 al 9. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Y fijaos lo que sigue diciendo. Dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incesando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Realmente una violación de muchos de los mandamientos que estamos viendo estos días. Pero quizá el caso más claro que conocemos es el caso de David. El caso de David. En 2 Samuel leemos la historia, no vamos a entrar en los detalles. Este adulterio de David le llevó al asesinato. Quedó David embelesado por la belleza, la hermosura de Betsabé, se acostó con ella. Betsabé quedó encinta y David intentó que Urías, el marido, que era un general del ejército de David, intentó de varias maneras pues que estuviera con ella para parecer que aquella criatura engendrada era de él, pero es que la fidelidad de Urías fue tremenda, ¿no? Él quiso ni siquiera entrar a su propia casa para no estorbar y llevar adelante los planes, incluso de cuidar del arca. Y David iba insistiendo hasta que finalmente vio que no lo podía conseguir y lo envió a Urías a lo más fuerte de la batalla, lo más duro de la batalla, para ser abandonado por sus compañeros hasta que el enemigo lo matara. Prácticamente David mató a Urías por causa del adulterio. La historia, como el profeta Natán desvela el pecado, el resultado de ese adulterio, el nacimiento de un niño que después moriría, el arrepentimiento de David, la responsabilidad, acogiendo luego a Betsabé como esposa de la que nacería precisamente Salomón, todo eso son consecuencias de esas decisiones equivocadas. Pero es cierto que vemos en el Salmo 51, vemos la realidad de que cuando uno se confronta con algo tan terrible como es el caso de David, reconoce su pecado, y tenemos el Salmo 51, que es tan conocido, ¿no?, con el que nos hemos identificado tantas veces, no por el tema del adulterio necesariamente, pero sí de tener la convicción: he pecado y quiero ir a ti para pedir perdón. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Bueno, la palabra de Dios toca muchos aspectos de este tema. El libro de Proverbios recoge mucho el concepto de la unicidad del matrimonio, de ser uno. Pero no solo para reconocer el valor de la ley del séptimo mandamiento, sino incluso para superarlo con el perdón y la gracia. Y eso lo encontramos, el perdón y la gracia, la encontramos por parte de nuestro Señor Jesús.
En el llamado Sermón del Monte, Jesús incluye el adulterio como una causa importante para alejarse del plan de Dios. Y Jesús lo pone en una situación extrema. Y leemos en Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 32. Vamos a leer este pasaje. Porque Jesús reconoce el adulterio, pero más allá de lo estrictamente físico, sino también de una actitud que puede llevar a ofender a Dios y a causar grandes daños en la propia vida de la persona. Dice Mateo 5, versículos del 27 al 32. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, que es lo que estamos viendo desde el principio. Pero yo os digo, Jesús está diciendo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cualquiera que mira, dice Jesús, a una mujer para codiciarla, ya no es solamente una acción física, mantener relaciones sexuales con la mujer de otro o con otra mujer que no es tu esposa o viceversa, ¿no? Para Dios es adulterio cuando tu mente, tus fantasías sexuales, tus pensamientos están centrados en una mujer o en un hombre que no es la tuya, que no es el tuyo, aunque no llegues a tocarla. Por supuesto, al revés también. ¿Cuántas mujeres están rechazando a su marido, pensando, una actitud de rechazo, pensando pues que si fuera otro, que fuera más educado, que fuera más bien peinado o que fuera más espiritual incluso, serían más felices, ¿no? Hay mujeres también así. Y están cometiendo con este pensar en otro, posible o hipotético o incluso conocido, pensar en eso también sería para Dios adulterio. Jesús pone en evidencia con este pasaje el fondo del corazón humano. El corazón humano de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, decía el Señor Jesús. De ahí salen del fondo del corazón los homicidios, el adulterio, las mentiras. Y Jesús lo pone al mismo nivel. Todo eso que necesita ser transformado, todo eso que necesita ser rescatado y restaurado. Evitar el adulterio es cuestión no solo de la acción, sino del pensamiento. Eso es lo que el Señor nos enseña. Vivimos una cultura sensual, desde la televisión hasta en la calle, en cualquier lugar, pasando por las facilidades que encontramos por internet. Hombres y mujeres somos seducidos, somos seducidos continuamente y continuamente estamos siendo expuestos a pensar o a poner la mirada más allá de nuestra propia esposa o esposo. Lo que sí podemos evitar, y eso sí, y de esto hemos hablado en otros momentos, es de caer en la tentación. Expuestos todos. Caer en la tentación es otra cosa. La sociedad nos presenta la sexualidad con todas sus variantes, como parte de la libertad del ser humano. Si eres libre, tú puedes pensar y hacer lo que quieras porque eres libre. Pero Dios nos enfoca claramente en que el ámbito del matrimonio debe desarrollarse en protección, en cuidado, en atención. Decíamos antes que el matrimonio fue instituido por Dios para que el hombre y la mujer viviéramos en unidad, para que fuera la base esencial de la familia, donde cada uno de los miembros,
Podemos crecer en equilibrio emocional, equilibrio social y equilibrio espiritual. Por ello, el Señor, conociendo bien el corazón caído del ser humano, exige pureza y fidelidad. Honroso, dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice en la versión internacional: tened todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Es un panorama bien fuerte, bien serio, y este mandato nos pone contra la pared, sobre todo en esta sociedad en la que estamos involucrados. Pero llegados a este punto, nos hemos de acoger a la gracia de Dios. Cualquiera de nosotros, si hemos llegado o llegamos en un tiempo pasado a transgredir esta ley, realmente necesitamos encontrar una salida. Hay salida. No hay pecado para Dios que no pueda ser perdonado, excepto uno, sabemos, que es el rechazo al Espíritu Santo, que de alguna manera es rechazar a Dios mismo. Pero no hay pecado, y uno de ellos es este, que no pueda ser perdonado si efectivamente hay arrepentimiento y un cambio de actitud 100%. Cuando alguien comete adulterio, hay muchas reacciones en nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando uno se entera, pues hay unos que acusan, dicen, bueno, es que él o ella se lo merecía, porque no lo trataba bien o la trataba bien, etcétera, ¿no? Ya le ha ido bien que le pase esto, ¿no? O incluso hay aquellos otros que son indiferentes y dicen, bueno, pues si al fin de cuentas cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero nos tenemos que fijar en esta historia y con eso iremos acabando esta reflexión. En la historia que hemos leído al principio, esta historia de Jesús. Leemos en esta historia de la mujer adúltera, vemos cómo Jesús pone su punto de atención en cómo aplicar la gracia cuando el pecado del adulterio llega al matrimonio. Y lo vemos en esta historia, la mujer sorprendida en adulterio. Por cierto, el hombre no aparece por ningún sitio en esta historia, ¿no? Aquí la víctima es la mujer, como lo era en aquella época y hasta el día de hoy en muchos lugares y todavía en nuestra sociedad. Los escribas, los fariseos, se acercan a Jesús, ponen delante de Jesús una vez más la ley de Moisés. Dicen, la ley de Moisés dice que hay que apedrear, que hay que matar. Y esperan una respuesta a ver qué es lo que dice Jesús. Y Jesús dice que está escribiendo en el suelo, que casi parece que no les está escuchando. Y ellos insisten. Y entonces Jesús les mira y les dice esas palabras de que el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice que desde los más viejos, que eran los que se reconocían realmente cuál había sido su vida, hasta los más jóvenes, dejaron a aquella mujer, dice, poco a poco se fueron marchando y la dejaron sola con Jesús. Nadie de los que estaban allí podían condenar a aquella mujer adúltera. Ni siquiera ese era el propósito de Jesús. Por eso le dijo a la mujer que se marchara, porque no había quien le pudiera acusar. Pero le dijo que se marchara con una condición: vete y no peques más. La condición era no volver a pecar. Eso es la gracia de Dios, que puede haber perdón, pero con la intención de que ese perdón sea definitivo para que no volvamos atrás. Y es aquí donde la gracia se manifiesta de una manera extraordinaria. Una vez más,
se pone en evidencia que, como decía antes, que no hay pecado que no pueda ser perdonado, inclusive el del adulterio. Pero si hay arrepentimiento, puede haber una metanoia, un cambio, una transformación que solamente Dios puede obrar. Así que el tema de hoy, el mandamiento de hoy, es un mandamiento bien serio que afecta a nuestra sociedad de una manera fragante. Y nos preguntamos entonces, ¿violaremos esta ley? ¿Violaremos también esta ley de Dios? ¿O por el contrario, seremos fieles a sus mandatos, fieles a aquellos que estamos casados, que mantenemos nuestro matrimonio? ¿Seguiremos trabajando para esa unidad? Ese es el deseo de parte de Dios. Por eso el mandato es bien claro: no cometerás adulterio. Este tema nos habla mucho de la fidelidad. Así que antes de pasar a ese tiempo de intercesión que tendremos los miembros asistentes aquí al culto, vamos a cantar una canción que nos habla de la fidelidad de Dios. Es un cántico muy conocido, y aunque lo repita muchas veces, hemos de reconocer que la fidelidad de Dios, aunque nosotros muchas veces no seamos fieles, Él es fiel. Tarde que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Go.
Señor, queremos darte las gracias porque tú eres fiel, tu fidelidad es permanente y es cierto que en nuestras relaciones personales fallamos muchas veces. Por eso, Señor, te pedimos que nos inspires, que nos muestres realmente en qué fallamos, para poner ese carácter que tú has impreso en cada uno de tus hijos, ponerlo en práctica, en lo más íntimo, incluso en el matrimonio, en la familia, entre los amigos, que realmente, Señor, sepamos vivir vidas, como dice tu palabra, pues vidas sin mancha. Es cierto que estamos, Señor, todavía bajo el peso del pecado, pero hemos sido liberados por la sangre preciosa de Jesús. Y, Señor, reivindicamos ese poder en nuestras propias vidas. Gracias, Padre amado. Guárdanos en este tiempo, que este mandato también traiga sanidad a muchas parejas, a muchos matrimonios, que pongan su mirada en tu ley, que es lo mejor para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?